saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en este su programa de Doctrina Básica Elim. Soy Daniel Hernández, somos Iglesia de Cristo Elim aquí en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Es un gran privilegio que ustedes nos sintonice en esta hermosa mañana. En esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Jorge Álvarez, que es supervisor del área de discipulados de aquí Elim Central. Hermano Jorge, bienvenidos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí en este set. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es la renovación de nuestra mente, y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien en cuenta, ya que a través de la renovación de nuestra mente vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir, ya que acuérdese de que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser renovados. Si consideramos que ahora el cerebro es como una computadora y nuestra mente es como la parte central donde se mete toda la información, es allí donde usted va a entender y comprender de qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted hace. Es porque es todo lo que usted le introduce a su mente, es como usted va a actuar, como usted va a reaccionar. Y entonces estábamos en el segmento anterior hablando con el hermano Jorge acerca de que la importancia de que nosotros necesitamos renovar nuestra mente, para que al renovar nuestra mente nosotros podamos cambiar todo nuestro aspecto de vivir. ¿Por qué? Porque acuérdese de que cuando una renovación de la mente es cuando nosotros queremos cambiar aquello que no está bien, irlo renovando, irlo transformando en algo diferente, ya que nosotros somos de Dios y hemos sido programados por Dios, pero lamentablemente a través de la caída en el huerto del Edén, es ahí donde el enemigo se aprovechó y empezó a reprogramar nuestra mente con toda clase de cosas negativas, cosas de la carne, como ya bien lo mencionaba nuestro hermano Jorge en el segmento anterior. Entonces, hermano Jorgito, ¿cómo podemos nosotros renovar nuestra mente, hermano? ¿Hay alguna manera que nosotros podamos hacer para renovar nuestra mente, hermano? Sí, ciertamente, Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Sí, es una pregunta que muchas personas, muchos hermanos en Cristo, especialmente aquellos que son nacidos de nuevo, empiezan a hacerse. Algo que nos damos cuenta aquí a la luz de nuestro ministerio es que nuestro pastor siempre nos está exhortando a que nosotros nos consagremos. Y esa palabra consagración define muchas cosas, como por ejemplo en el caso de los hermanos nacidos de nuevo, vienen ellos y se les exhorta a que vengan y sigan el caminar en el Señor a través del bautismo en agua, porque Marcos 16:16 lo aclara: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos damos cuenta de que no solamente es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que venir al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque Pablo lo aclara aquí a través de este estudio, donde nos damos cuenta de que Él viene y nos invita a que nosotros renovemos nuestra mente. Empezamos a darnos cuenta de que traemos cosas malas. Leímos en el segmento pasado Gálatas 5, y ahí estábamos hablando que son evidentes las obras de la carne, y ahí enumeramos un montón de cosas que muchas personas yo creo que se identificaron con alguna de ellas. Pero no es porque estemos poniendo a las personas en tela de juicio, simplemente les estamos dando a conocer como un doctor. Cuando uno va al doctor, le hace un scan y empieza uno a darse cuenta qué es lo que uno padece y Amén. Qué medicina es la que nosotros necesitamos. Entonces aquí nos damos cuenta de que algo que tenemos que dejar bien, pero bien claro, es saber de que aquella persona que no tiene a Cristo como el Señor y Salvador no puede empezar a experimentar estos cambios. Hablamos también de los 5 canales de contaminación que el diablo, que el Señor lo reprenda, vino y reprogramó en cada ser humano inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Entonces, hablábamos también de que muchas personas no necesitan ni ir a la universidad ni a la escuela a aprender las cosas malas. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, lo primerito que aprendemos son las cosas malas. En el caso, hablaba yo con una persona que habla solo inglés, no habla español.
pero entonces esa persona me dijo, quiero aprender a hablar español. Entonces le dije yo, muéstrame qué es lo que has aprendido. Y esta persona me empezó a hablar solo de puras malas palabras. Wow. Y me dice, no entiendo por qué aprendo esto tan rápido. Y le dije yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto da a conocer una manifestación del ser caído que vive dentro de ti, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque en primer lugar esta persona no era cristiana, no había aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no había tenido el nacimiento de nuevo, no había nacido de nuevo, no había experimentado ni siquiera el bautismo en agua. Entonces, cuando una persona en esa índole, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no se ha bautizado, lo único que va a entender aquí es lo que la letra expone. Porque la palabra del Señor dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, cuando empezamos a dar cuenta de todo esto, hay muchas personas que están tratando, ahí sí que con luchas, con gran esfuerzo, de dejar de fumar, de dejar de decir malas palabras, de dejar de estar adulterando, de dejar de estar robando. Empezamos a ver que hay una lucha en ellos, que ellos quisieran como tener un cambio. Pero ¿por qué le digo esto? Nunca van a experimentar un cambio. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Algo que nosotros damos de testimonio es que cuando Cristo entra en nosotros y el Espíritu Santo, empezamos a dar frutos. Ahí sí que frutos de cambios, ¿verdad? Unos cambios tremendos, porque ahí también la Biblia habla de los 9 frutos del Espíritu. Empezamos a dar a conocer por primera vez cómo es que amamos al ser que está a la par de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solo a amar a nuestro familiar, a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero ¿qué del vecino? Y eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a través del caminar, pero esto lo aprendemos a través de la palabra, a través de la administración del alma, a través de la alabanza. Imagínense, hasta cuando estamos alabando nos estamos liberando de cosas. Otra de las maneras también es a través del servicio. Imagínense, sirviéndole al Señor, estamos siendo liberados de muchas cosas que nosotros fuimos aprisionados. Algo que yo me daba cuenta un día que visitaba un circo fue de que ahí tenían a un elefantito. Bueno, ya estaba grande el elefante, pues, pero lo tenían con una cadena y lo tenían amarrado de una de sus patas, ¿verdad? Y algo que yo me daba cuenta era de que era un pin el que estaba ensartado en la tierra, y el animalito, bien con esa gran fuerza que tiene, porque esos animales tienen una fuerza increíble, era solo que le pegara el jalón y iba a ser liberado. Pero no, este animalito estaba esclavizado. ¿Por qué? Porque desde pequeño el que lo había maestrado lo tenía ligado a algo que pensaba que era algo gigantesco que lo tenía atrapado. Pero sinceramente es así como el enemigo trae a muchas personas. Y muchos llegan hasta decir, no, es que sinceramente así nací y así voy a seguir y usted me tiene que aceptar y tal y como yo soy. No, mentira del diablo. El Señor viene y nos está ofreciendo una renovación de la mente. Como lo dije al principio, uno de los canales de descontaminación sería la alabanza, la administración, la palabra renovada. Porque mire, una vez usted se está llenando de esa palabra, como dijo el hermano Danielito, usted está siendo preparado para enfrentarse cada día al mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no vienen a la iglesia? Aquellas personas que no vienen a alabar al Señor, aquellas personas que no sirven, aquellas personas que no diezman. Entonces nos damos cuenta que esa persona de plano, cuando salga al mundo, va a ir desarmada. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Dice que el león, el enemigo anda como león rugiente. Ahí sí que no es un león, pero anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si usted está jugando al evangelio, el diablo no está jugando a ser diablo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Mira, es muy interesante lo que tú decías acerca de cómo una persona, en este caso de este animalito, este elefante que tú decías, me llamaba la atención porque tú mencionaste de que de pequeño le empezaron a dictar hasta dónde podía llegar, o sea, qué límite podía llegar, y le hacían creer de que lo que tenía en su pata y estaba en la cadena, que era más fuerte. Entonces, así de esa manera el enemigo ha hecho de nosotros presa. ¿Por qué? Porque en nuestra mente el enemigo nos mete miedos en el cual él nos hace creer de que ese temor que tú tienes es tan gigantesco que nadie te lo puede quitar. Es por esa razón que tal vez tú vives una vida llena de temores, o tal vez tienes una vida de frustraciones, que tú no puedes levantar cabeza, quieres hacer algo, comienzas una obra o un proyecto y no lo terminas. ¿Por qué? Porque todo está en tu mente. Porque en tu mente te dice, oh, tú no lo vas a hacer, o vas a fracasar. Entonces llega el enemigo a meterte tanta negatividad adentro, en tu pensamiento, en tu mente, de que tú lo crees. Y es por esa razón de que dice en la palabra del Señor
de que el Señor vino a darnos libertad, vino a dar libertad a los cautivos. Porque yo quiero leerte un verso que habla en Romanos capítulo 7 y verso 23, donde dice: pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado, lo que hablamos del animalito, la ley del pecado que está en mis miembros. Luego dice en el verso 25: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente, oiga bien, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando claramente de que hay una ley en mi cuerpo y hay una ley en mi mente. La mente es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú te puedes gozar en el servicio, en la palabra, en la alabanza, en la adoración, pero ¿qué resulta cuando tú sales del servicio? Cuando tú ya vas para tu casa, inmediatamente el enemigo empieza a dardearte y entonces es allí donde está la batalla, en nuestra mente. Entonces te invita al pecado, te invita a hacer esto, entonces, pero tú acabas de salir de un servicio. Entonces, solo para darte un ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tú piensas? Porque hay decía un siervo y me llamó mucho la atención ese dicho, por decirlo así, o ese proverbio, que dice: nosotros somos lo que realmente somos cuando estamos a solas. Porque es allí donde tú realmente te vas a dar cuenta quién eres tú. Porque entonces va a salir lo que hay adentro, lo que el enemigo o Dios te ha programado. Porque déjame decirte algo, en esto de la renovación de la mente tenemos que entender, hermano Jorge, también de que cuando nosotros buscamos, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él renueve nuestra mente, para que empiece a cambiar a nuestra manera de pensar. Porque si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo empiece a renovar, ¿y cómo es eso? Es a través, tú lo mencionabas, a través de la lectura, a través de escuchar predicaciones, a través de escuchar alabanzas, a la manera de que nosotros nos llenemos solo de Dios, solo de Dios, solo de Dios. Y eso va a permitir que el enemigo o lo que él ha reprogramado empiece a menguar, porque esa es la renovación de la mente o el poder de la mente, de que tú tienes ese poder. Lo dice aquí bien claramente en el 23 de Romanos 7, dice: pero en mis miembros hay una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Pero luego dice en el 25 que así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero en la carne a la ley del pecado. Entonces quiere decir de que si nosotros servimos al Señor, como tú mencionabas del servicio, y nosotros nos metemos con el Señor, entonces va a ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, va a cambiar aún nuestra manera de hablar, hermano. Amén. Me llamaba la atención lo que tú decías cuando ese americano decía que quiero hablar español, pero es totalmente, tú estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando está el pecado es rapidito, se aprende rápido, pero las cosas de Dios, ¿sabes por qué cuesta? Porque es lo contrario. Y entonces es ahí donde está la batalla espiritual, donde está el choque de lo que es las cosas de la carne y las cosas de Dios. Porque no me vas a dejar mentir, hermano televidente, de que cuando el Señor te pone a levantarte, levántate a las 4 de la madrugada, tú la piensas mucho. La carne dice, ay, es que a las 4 de la mañana, ya solo con eso te doy el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber una disposición para el cambio. Sí, algo bien tremendo que mencionabas es de que cómo es que a una persona se le hace carga a veces las cosas del Señor. Por ejemplo, hoy nos tocó estar en este set un poquito temprano y pues es un día que ninguno trabaja. Pero algo que yo me daba cuenta era de que para el trabajo yo me levanto hasta más temprano, y hay una motivación que me hace levantarme temprano y pues yo voy en camino para ese lugar porque ciertamente ahí me dan una remuneración que es el sueldo, pues y ahí me están motivando para que yo me levante temprano. Pero en esto del Señor nos damos cuenta de que muchas veces sentimos aquella carga y no nos queremos levantar, pero esa es una manifestación de la carne, porque como decía el apóstol Pablo, y lo repito una vez más, decía, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Entonces cuando empezamos a ver esa manifestación de la carne, empezamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que estar divagando. ¿Por qué? Tenemos que tener un plan muy coordinado. Tenemos que ponernos a pensar, nos tenemos que sentar y llegar a la conclusión de que tenemos que efectuar cambios en nuestra vida. Porque una cosa es que Cristo ya nos dio la salvación.
ya aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya somos salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y viene el bautismo en agua, nos hace unas mejores personas. ¿Por qué? Porque y nos damos cuenta que empezamos a experimentar cosas diferentes. Pero una vez que entramos al redil del Señor, viene el Señor y nos está mostrando algo nuevo. Otra de las cosas, algo que como ministerio, pues como yo como persona, me doy cuenta es que algo que no queremos es la administración. No queremos pasar por ahí porque pensamos de que tenemos que sacar los trapitos al sol. Y nadie le gusta hablar nada malo de su propia persona, ¿verdad? Siempre estamos hablando de los demás, pero no queremos hablar de nosotros. Pero ahí sí que, como dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que empiezan a pasar ciertas cosas por nuestra mente. Por ejemplo, vienen dos hermanitos, llegan a la iglesia el mismo año y empiezan a congregarse y uno de ellos empieza a sobresalir. Entonces el otro lo ve un poquito con desprecio y dice, ay, ¿por qué lo están poniendo más alto que yo? Entonces es una manifestación de su carne, su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está empezando a sentir aquel celo, y es un celo que no es agradable al Señor. En el caso de Caín y Abel nos damos cuenta de que dice que la ofrenda que presentaba Abel era acepta al Señor, pero venía Caín y quería presentar una ofrenda vegetal, y no era acepto al Señor tampoco. Era una ofrenda que él venía, no era porque tal vez el vegetal, sino que era la actitud que él traía. Entonces nos damos cuenta que fue creciendo tanto aquella cosa dentro de su corazón que terminó matando a su hermano. Y una vez que mató a su hermano, empezó a huir y empezó a manifestar cosas que él mismo ni siquiera sabía. ¿Pero por qué? Porque él fue presa de lo que él tenía dentro de él. Quiere decir que en ese tiempo yo imagino que solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces nos damos cuenta de que empezó una administración de parte del enemigo a su cabeza, de tal manera que éste termina matando a su propio hermano. Entonces, cuando empezamos a ver este punto, nos damos cuenta de que muchas cosas se van a manifestar en tu cabeza, pero una de las maneras principales de erradicar esto es metiéndote de cabeza al caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar las cosas de allá del mundo. Dicho sea de paso, ahorita viene una celebración muy pagana. Hay personas que empiezan a sentir aquella necesidad de meterse en ese río de celebración, pero es algo, una corriente errónea de parte del enemigo, que nos viene a manipular de tal manera que empezamos a ver de que o nos conectamos con el Señor o nos conectamos con la corriente de este mundo. Algo que nosotros siempre hablamos es de que nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a venir a renovar y nos va a venir a traer esos canales de ministración para que nosotros empecemos a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Qué interesante eso. Mira, cuando nosotros hablamos, hermano televidente, de renovar nuestra mente, hay dos versos muy clave. Uno de ellos está en Romanos capítulo 12 y verso 2, donde nos habla acerca de que nosotros nos presentemos a nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo y santo. Ahora bien, hay un texto, y ese es el que, como para darte el texto para lo que está hablando el hermano Jorge, en Efesios capítulo 4 y verso 22, que dice de la siguiente manera: con respecto a vuestra antigua, oiga bien esto, a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Esta es la clave para que tú puedas ver cómo poder renovar tu mente. Es que nosotros seamos renovados por el Espíritu Santo. Ahora bien, y que podamos ser renovados nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice en Efesios que nosotros debemos de dejar nuestra antigua manera de vivir. El hermano Jorge mencionaba algo muy importante, y es acerca de la administración. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, no podemos hacerlo nosotros mismos, sino que necesitamos ir a ministrarnos con la persona, ya sea con el pastor o con una persona que el pastor haya delegado para dicha función, que es la administración. Entonces, y es allí donde tú vas a exponer el por qué, por ejemplo, tienes aquello de que de un de la nada empiezas a tener violencia. De un de la nada tú tal vez vienes y tienes el deseo de tomar, por darte un ejemplo, o de mentir.
Entonces, ¿pero por qué? Dices, pero yo soy cristiano. Sí, pero que hay un problema ahí, que nuestra antigua manera de vivir, o sea, ese viejo hombre o la ley que está dentro de nosotros, que sirve al pecado, no nos deja. Y eso es literal, el apóstol Pablo lo experimentó cuando él decía, lo que yo quiero hacer, yo no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, como que había una lucha dentro en el cual decía, bueno, cuando hablamos de hacer, estamos hablando de un pensamiento. Yo quiero hacer tal cosa, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me estaba dominando algo en mi mente. Entonces, el apóstol Pablo entendió de que a través de rendir esa área, entonces es allí donde va a haber el cambio. Si tú tienes un problema de violencia y tú no lo puedes dejar, minístrate. Porque es ahí, a lo mejor hay un ancestro de violencia que has adquirido tal vez de tu papá, mamá o bisabuelo, qué sé yo, pero recayó sobre ti y tú no te explicas, tal vez tú no eras violento, pero de repente empezaste a manifestar eso. Entonces ahí hay algo que Dios te está diciendo que hay que quitarlo. Y es por eso que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ahora bien, tenemos entendido de que cómo es que nosotros vamos a vestirnos del nuevo hombre, es a través de las cosas del Espíritu. Porque mira, las cosas espirituales se entienden solamente con una mente espiritual. Nunca jamás tú vas a poder entender a Dios con una mente carnal, con una mente alejada de Dios. Y es la razón porque aún en mi persona, yo no podía creer de qué hacen esos locos encerrados en un cuarto, gritando y todo eso, pero yo no podía entender porque para empezar yo no era nacido de nuevo, o sea, yo estaba con una mente del mundo, cegado por el príncipe de este siglo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que cuando vino el cambio, cuando vino Jesucristo a mi vida, entonces yo pude ver de que el Señor, como a todos, como a mi hermano Jorge, a mí, a nuestro pastor, a todos, nos quitan la venda y nos dan vida a nuestro espíritu, y entonces empezamos a entender las cosas que antes odiábamos, ahora nos gusta. Lo que antes no hacíamos, ahora lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque ha habido un cambio. Ahora, hermano Jorge, este proceso de renovar la mente, ¿son pasos a seguir o es algo que solamente yo simplemente lo deseo? ¿Hay pasos a seguir para renovar nuestra mente, hermano? Sí, Jorge. es muy importante verlo de esta manera porque son pasos que tenemos nosotros que seguir a la luz de la palabra. No porque un hombre nos venga a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. No, ese es a la luz de la palabra, porque vemos a un David que siempre nos está hablando de situaciones que él pasó. Sí. Cada experiencia que él pasaba, él venía y hacía un salmo. ¿Pero por qué hacía este salmo? Porque él daba a conocer las victorias que el Señor le daba a través de un salmo. Por ejemplo, en el Salmo 25:1 él hablaba de ese salmo de David: a ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿Qué sabía él de alma? Si en ese tiempo no se hablaba mucho de lo que es la administración del alma. Sí. Pero él manifestaba algo. Dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Imagínense, un pastor digamos, de ese tiempo, él hablando de una manifestación, cómo es que tenía él que buscar al Señor. Imagínense, él hablaba de sus enemigos, pero ¿qué enemigos son los que él hablaba? Los enemigos de su alma. Amén. ¿Por qué? Porque constantemente nos damos cuenta que el enemigo viene, nos tira la cascarita de banano y quiere que nos estemos resbalando. ¿Por qué? Amén. Porque algo que le gusta al enemigo es que nosotros estemos siempre tirados en el suelo. Amén. Porque una de las cosas nos da a conocer la palabra del que el enemigo vino a matar, minar y destruir. Entonces, es algo que constantemente, 24 horas del día, Correcto. 7 días a la semana, Sí. siempre el enemigo nos está queriendo hacer caer. Entonces, aquí viene el rey David, que en ese tiempo pues no era rey, era un pastor, y nos expone a través de un salmo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Lo encontramos en Salmo 25, 1 al 8. Elevamos nuestra alma, ¿cuándo? Dice: cuando confiamos a Dios. Esa es una de las maneras de ministrar nuestra alma, confiar en Dios, ¿verdad? Otra sería cuando nos regocijamos en Dios, nos estamos gozando, le estamos inyectando algo dentro de nuestra alma. Otra sería cuando esperamos a Dios, tenemos fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque yo le cuento algo, allá afuera la gente ya no le está creyendo absolutamente a nada. Dice que si no tocan aquello y no lo ven, no creen. Y ahí es donde vemos que hay unas personas que son hasta ateos, no creen en Dios. Dice, cuando vemos el camino de Dios a través del Evangelio, imagínense, nos predicaron el Evangelio y empezamos a ver el caminar
de gozo que tenemos, cuando sentimos la guianza del Señor en toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí nos damos cuenta que empezamos a conocer la verdad. Esa es una administración para nuestra alma. Dice, cuando nos enseñan el alma en un discipulado, imagínese, usted ni siquiera se imaginaba que el alma solamente fue pastoreada. Y por eso es de que el alma necesita ser instruida, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. Entonces tenemos que tener una instrucción para empezar a sentir aquellos cambios. Y es por eso que nosotros hablamos mucho del discipulado, del amor de Dios. Es muy importante que si usted no está aquí en la iglesia, usted esté siendo ministrado a través de un discipulado. También cuando sentimos la compasión, misericordia de Dios, el perdón. ¿Cómo nosotros vamos a perdonar a nuestro prójimo? Sabiendo de que un Dios todopoderoso vino y nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí conocemos el perdón. Es una de las maneras que nosotros vamos a dar a conocer la misericordia y el perdón. Cuando nos sentimos perdonados, la administración. Le cuento que usted viene, se ministra y viene el ministro. Dicho sea de paso, aquí el hermano Daniel es ministro. Está en el área de administración. Él es uno de los ancianos de aquí de esta congregación. Y él da testimonio de que hay personas que han llegado cargadas y a través de la administración vienen y consiguen la administración, el perdón, aquello que ellos necesitan escuchar y son liberados. Pero bueno, el tiempo casi nos ha avanzado y quisiéramos mencionar más, pero sería una invitación para un próximo segmento, ¿no crees? Sí, sí, claro, definitivamente. Así que, hermano, yo pienso de que para ir cerrando esto, vamos a entender de que es para poder conocer la verdad de Dios en nuestras vidas, es necesario renovar nuestro entendimiento. Para esto debemos de hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Es muy importante que usted tome en cuenta eso, para que usted pueda ser un hombre o una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Acuérdese, todo comienza en un pensamiento y lo demás se deriva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que a libertad nos ha llamado el Señor y eso es lo que Él quiere. Así que ha sido un gran gusto haberlos tenido en este programa de Doctrina Básica. Hermano Jorge Álvarez, te doy las gracias por habernos acompañado y compartido este tema tan hermoso que es bastante extenso, pero en una oportunidad vamos a continuar acerca de eso. O sea que sean todos ustedes bendecidos y que recuerden de que Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo pronto se va a aparecer y va a venir por su amada, por esa iglesia gloriosa que le espera. Bendiciones para todos. Maranata. Y Maranata. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi